Calcificaciones benignas y malignas del abdomen. Yo soy el doctor Alfredo Elizondo, R1 de la especialidad de radiología e imagen, y mis maestros asesores para esta clase son el doctor Matías Salinas Chapa y el doctor Adrián Negreros Osuna. En esta clase vamos a ver algunas generalidades sobre las calcificaciones, ¿sí? El aspecto y tipos de calcificaciones que hay, algunas enfermedades abdominales que se presentan con calcificaciones y una conclusión sobre este tema, ¿de acuerdo? Las calcificaciones abdominales son comunes generalmente y frecuentemente en los diferentes estudios de imagen. En nuestras rotaciones nos encontramos calcificaciones en cualquier topografía y en especial abdominales, ¿sí? Y entender la implicación que tienen estas calcificaciones, pues nos va a hacer pensar en un diagnóstico probable, nos va a dar una pista sobre el proceso patológico que se está llevando a cabo, ¿sí? Hay que entender cómo se formó la calcificación y cómo detectarla mejor. Y además la morfología de las calcificaciones son importantes para llegar a un diagnóstico determinado, ¿sí? Tenemos 4 tipos de calcificaciones. La más común es la calcificación distrófica, es la más frecuente. Esta, para que ocurra, tiene que haber un daño celular. La célula dañada pierde su capacidad de mantener la homeostasis. Entonces, el calcio y diferentes iones entran a la célula y producen un aumento en la liberación del calcio del retículo sarcoplásmico. Este aumento en la liberación del calcio del retículo sarcoplásmico más un ambiente alcalino hace que las fosfolipasas intracelulares se activen, eliminando los fosfolípidos de la membrana y produciendo ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres en un ambiente rico en calcio, pues va a producir jabones, y al final estos jabones se van a llenar de calcio y se van a calcificar, ¿sí? Y esto es lo que causa la calcificación distrófica, ¿sí? Esto por lo general se da en tejido dañado o muerto. El calcio es normal, el calcio sérico, el metabolismo del calcio también es normal, y esto ocurre en necrosis grasa, por ejemplo, infecciones, trasplantes renales fallidos, etcétera, ¿no? La calcificación metastásica, su nombre es un poquito contraintuitivo, pero tiene que ver más con la hipercalcemia, ¿sí? Procesos en los cuales haya una hipercalcemia en el sistema, va a provocar depósitos de calcio en los diferentes órganos y tejidos. Entonces, en este caso, el calcio sérico va a estar aumentado y el metabolismo del calcio puede estar, está anormal, está alterado. Esto es producido por diferentes enfermedades que pueden producir hipercalcemia. Por ejemplo, una enfermedad benigna es la enfermedad renal terminal, ¿sí? En el cual el metabolismo, el calcio per se al principio no está aumentado, pero el fosfato sí. Y el fosfato produce que se precipitan los iones de calcio en los diferentes tejidos y se forman calcificaciones, ¿sí? Y hay algunas causas malignas de estas calcificaciones metastásicas, como son el carcinoma paratiroideo, mieloma múltiple, cáncer de mama, cáncer renal y cáncer de pulmón. Estos tienen relación con la producción hormonal de una hormona, valga la redundancia, parecida a la PTH, ¿sí? Esta hormona se llama PTHR y va a producir un metabolismo anormal del calcio, va a producir hipercalcemia, ¿de acuerdo? Entonces, este es otro tipo de calcificación. Hay otras calcificaciones por estasia de flujo, en el cual en algunos órganos que tienen conductos, pues el flujo dentro de estos conductos no va a ser el adecuado, por lo tanto, el contenido se va a quedar estático y se tiende a calcificar. Entonces, en esto es más común que ocurra en víscera hueca, como en la coledocolitiasis o en la litiasis renal, por ejemplo, o los flebolitos. Y las calcificaciones tumorales, pues pueden ser, el mecanismo puede ser por fibrosis, depósitos de proteína amiloide. Este va a compartir algunas características con la calcificación distrófica, porque
el tejido que se va a calcificar es tejido dañado, necrótico o mucinoso. Es importante recordar que los carcinomas mucinosos tienden mucho a calcificarse y muchos de los que vamos a ver ahora son carcinomas mucinosos, ¿de acuerdo? En este caso, pues tenemos de ejemplo el cáncer de ovario, el cáncer mucinoso apendicular o de colon mucinoso, ¿sí? O el tumor carcinoide. Muy bien, hay algunas diferentes formas o patrones de calcificación que vamos a encontrar, como las litiasis, que estas litiasis son ovaladas, las vamos a encontrar en conductos o en víscera hueca, ¿sí? Las calcificaciones vasculares que toman un patrón lineal y que siguen el trayecto de la pared vascular. Las calcificaciones mucosas o serosas normalmente adquieren la forma del órgano. Y las calcificaciones heterogéneas no tienen un patrón específico, puede ser puntillado, puede ser estrellado. Estas calcificaciones, por lo general, las vamos a encontrar dentro del parénquima de un órgano sólido, por ejemplo. En el caso de una radiografía convencional, nosotros vamos a poder detectar las calcificaciones, en este caso y en el caso del TAC, porque el calcio tiene un alto coeficiente de atenuación con el uso de rayos X, es decir, que absorben más fotones de rayos X que los tejidos circundantes, por lo cual la placa no va a captar los fotones que vienen del rayo, y lo vamos a ver radio opaco. Este, por ejemplo, es un ejemplo que les traje de una calcificación en la topografía del riñón. Sí, y en el caso del TAC, vamos a ver esta misma calcificación, pero en la corteza renal, ya en el TAC, ¿no? Bien, aquí algunos ejemplos. Normalmente nosotros tenemos que ver en una radiografía convencional, es un poco más difícil llegar a un diagnóstico sobre la calcificación, pero podemos nosotros revisar algunas cosas que nos van a dar pistas. La ubicación, ¿sí? la ubicación topográfica de esta calcificación, el tipo de calcificación que nos estamos encontrando, ¿sí? Y algunas otras características como la forma que tiene esta calcificación. Por ejemplo, aquí, en este caso, la primera imagen, la calcificación la vamos a encontrar en la topografía del páncreas, ¿sí? Es una calcificación heterogénea a la topografía de la pancreática y que nos está hablando de la posibilidad de una pancreatitis crónica, ¿de acuerdo? Que encontraríamos aquí. En el otro caso tenemos una calcificación en la fosa ilíaca derecha que encontramos aquí en la topografía del apéndice cecal, y nos estaría hablando de un apendicolito, es una calcificación ovalada, ovoidea, que nos habla que hubo éstasis del flujo dentro de este órgano y se calcificó. Es un apendicolito. En el caso, por ejemplo, de esta otra radiografía, esta otra placa simple, encontramos una calcificación en esta topografía que nos habla de que pudiera estar una lesión calcificada en la corteza renal, porque está en la topografía del riñón derecho. Y en este otro lado encontramos una calcificación probablemente por una urolitiasis en el riñón izquierdo, en el cuadrante superior izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces, en las radiografías simples, pues nosotros para poder saber, darnos una idea de dónde está y de qué se está tratando estos padecimientos, pues vamos a tener que utilizar la topografía, la morfología y el tipo de calcificación. Por ejemplo, en este caso, no sé si uno de mis compañeros R1 puede ayudarme a describir la imagen. Es una femenina de 64 años con dolor abdominal intermitente de 4 meses de evolución. Bueno, en esta radiografía de abdomen observamos en cuadrante superior derecho la vesícula que tiene calcificación mucosa, ¿sí? Lo que adquiere pues la forma del órgano.
¿En qué diagnóstico podría pensar? Una vesícula en porcelana. Ok. Así es, este es un caso de una vesícula en porcelana. En una radiografía simple podemos ver estas pistas, ¿sí? En el cuadrante superior derecho, una calcificación mucosa que toma la forma inconfundible de la vesícula, pues evidentemente nos podría estar hablando de una vesícula en porcelana, ¿de acuerdo? Y esta es una tabla de pistas, ¿no? Nosotros vamos a sospechar en diferentes situaciones, en las placas simples, incluso en las tomografías, dependiendo de la topografía de la que estemos hablando, ¿sí? Si son ovaladas o redondeadas, podemos estar hablando, dependiendo de la ubicación, en un apendicolito, en una litiasis renal, etcétera. Si son curvilíneas, pues podríamos estar hablando de un aneurisma aórtico, vesícula en porcelana, ¿sí? Una esquistosomiasis en vejiga, dependiendo de la topografía. Y si son heterogéneas, pues podría ser una pancreatitis crónica, neoplasia ovárica, etcétera, ¿sí? Dependiendo de la topología. En el ultrasonido, las ondas son casi completamente reflejadas, las ondas de sonido, porque el calcio tiene una alta densidad y una alta impedancia acústica, lo que va a producir que sean ecogénicas con sombra acústica posterior, como ya sabemos, y pues evidentemente también tenemos que ver dónde están incluidas y la morfología de estas calcificaciones, ¿sí? Son un poquito más difíciles de evaluar, pero el ultrasonido es muy sensible para detectar algunos tipos de calcificaciones. En el caso de la tomografía simple es el estándar para poder detectar calcificaciones porque es el más sensible. Una atenuación de más de 100 unidades Hounsfield prácticamente nos da el diagnóstico que se está tratando de una calcificación y podemos verla también en los diferentes órganos y tejidos. Incluso podemos ver la morfología más específica de cada una de estas calcificaciones, ¿sí? Si son calcificaciones irregulares, calcificaciones espiculadas, heterogéneas, o que siguen el trayecto de una pared, ¿sí? Y podemos seguir incluso el trayecto de estas calcificaciones, ¿sí? En el caso de los vasos sanguíneos, pues evidentemente para detectar estas calcificaciones, pues es mejor hacerlo sin contraste, porque se pueden llegar a confundir. Y en la resonancia magnética, pues prácticamente las calcificaciones pueden tener diferentes intensidades en las secuencias T1 y T2, ¿sí? Las secuencias de gradiente, en las secuencias de gradiente el calcio y el hierro se pueden confundir y por eso preferimos utilizar la secuencia SUI, pero en abdomen es un poquito más difícil y no se utiliza debido al movimiento abdominal y al tiempo que tarda en tomarse la resonancia. ¿De acuerdo? Ahora, cuando nos encontramos calcificaciones abdominales, podemos agruparlas en 6 categorías dependiendo de su ubicación. Pueden ser mesentéricas, peritoneales, retroperitoneales, en órgano diana o orgánicas, vasculares o musculoesqueléticas y de los tejidos celular subcutáneo. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar primero a separar por topografía y por si es benigno o maligno. En el caso de las calcificaciones mesentéricas, las benignas más comunes son los quistes. Estas pueden aparecer en cualquier lugar del mesenterio y son prácticamente asintomáticas. Pueden ser uniloculados como estos o multiloculados y con presencia de fluido interno, ¿sí? Estas se pueden calcificar en su pared o los septos internos de este quiste. Generalmente la enfermedad más común o el padecimiento más común que produce quistes en el mesenterio es el linfangioma, pero puede haber otros quistes como los quistes de duplicación, el pseudoquiste no pancreático y en el caso, por ejemplo, de los quistes mesoteliales, estos no son tan frecuentes en esta ubicación. En el caso de esta imagen se trata de una osificación heterotópica, ¿sí? Una osificación heterotópica como tal no es precisamente una calcificación, es más bien una formación de hueso, ¿sí? Es una formación de hueso que se va a encontrar en las hojas del mesenterio, ¿sí?
porque vamos a encontrar aquí el hueso compacto, que vendría siendo como una cortical, y un hueso trabeculado que vendría siendo como una médula, ¿no? En la morfología de este tipo de calcificación. Este tipo de calcificación puede causar obstrucciones y adhesiones, obstrucción intestinal. Estas calcificaciones siguen las hojas del mesenterio, semejando un hueso. Y esto se da por traumas, infecciones repetidas o traumatismos, ¿de acuerdo? En este caso, esta imagen representa una mesenteritis esclerosante. Esta es causada por una inflamación crónica del mesenterio, fibrosis y necrosis grasa, ¿sí? Estas calcificaciones pueden envolver arterias produciendo circulación colateral y los pacientes en este caso pueden estar muy sintomáticos teniendo dolor abdominal, náusea, vómito y pérdida de peso. En este caso se ha relacionado con necrosis grasa como etiología. Una imagen muy parecida es la de este caso, un tumor carcinoide mesentérico. Se fijan, esta ya es una causa maligna y es muy parecida a la mesenteritis esclerosante, ¿sí? La mayoría son metástasis que provienen del hilio distal o del apéndice por una propagación directa o linfática, y es una calcificación irregular también. Este tipo de calcificaciones debe hacernos buscar tumores en esta topografía, en el hilio distal y en el apéndice, pero como les mencioné, puede ser difícil diferenciar entre una mesenteritis esclerosante y un tumor carcinoide mesentérico calcificado, por lo que puede requerir una biopsia, aunque a veces pues este lugar para tomar una biopsia es un poco complicado. Podemos utilizar técnicas de imagen como una gammagrafía con octreóptido o galio 68 tatate, en el caso del PET, un PET scan. Y ya si es hipercaptante, podemos pensar que es un proceso maligno, ¿de acuerdo? Bueno, esta es otra imagen de una calcificación por una enfermedad maligna. En el caso de un linfoma, normalmente los ganglios linfáticos en los linfomas después del tratamiento tienden a calcificarse, ¿sí? Estos pueden calcificarse completamente o parcialmente, pero casi nunca se calcifican sin tratamiento, ¿sí? Nos habla de una respuesta al tratamiento. Y si de estos ganglios calcificados vuelven a crecer o vuelven a cambiar su morfología, nos habla de una reactivación de este linfoma, ¿de acuerdo? Podemos ubicarlo en el mesenterio, estos ganglios. Podemos también encontrar metástasis de tumores del estroma y de por lo general tumores del estroma gástrico, son múltiples y están calcificadas. En este caso, este tipo de cánceres puede producir así estas diferentes características que tiene estas imágenes. Nos van a hacer pensar que puede ser una metástasis por un tumor del estroma. Vemos cómo tenemos unas masas con unas calcificaciones periféricas, no completamente rodeando el tumor, sino que en parches, ¿de acuerdo? Y además el paciente presenta ascitis. En el caso de las calcificaciones ahora peritoneales, podemos tener la necrosis grasa. Sí, en el peritoneo hay mucha grasa. Tenemos los omentos, el omento mayor, el omento menor, el peritoneo que envuelve el intestino. Es el sitio que tiene la grasa metabólicamente más activa del cuerpo, y vamos a encontrar frecuentemente necrosis grasa. Algunas de las causas que producen esta necrosis grasa y estas imágenes, como lo vemos en este lado, vamos a ver una imagen con un patrón de calcificaciones que son un poquito irregulares y que tienen una forma muy como bien definida, enfrente del colon derecho, ¿de acuerdo?
que esta es la ubicación topográfica de una calcificación peritoneal, en este caso por necrosis grasa. Puede ser causado por apendajitis epiploica, infarto mental, pancreatitis o trauma, por lo general quirúrgico. Hemorragias o infecciones que pueden causar este tipo de alteración en la circulación de la grasa y con su consiguiente necrosis. La necrosis se calcifica y puede producirse una abulsión. ¿Sí? Estos se forman como litos que se desprenden de la grasa y pueden ser móviles adentro de la cavidad peritoneal. Entonces esto lo vamos a conocer como ratón peritoneal, ¿de acuerdo? En el caso de una necrosis grasa. Hay otro tipo de calcificación que es causada por fuga de bario. Este es un poquito más difícil de detectar cuando es calcificación. El bario normalmente pasa mucho tiempo, si se fuga, puede pasar mucho tiempo, el bario tiende a calcificarse. Pero como el bario es un material de contraste, normalmente no vamos a poder distinguir inmediatamente si se trata de una calcificación o se trata del mismo bario, por lo cual tenemos que seguir al paciente para ver si este patrón como de intensidad hiperdensa tuvo algún cambio, y si tuvo algún cambio se trata de una calcificación por el bario, de acuerdo, hacia la cavidad peritoneal. También podemos tener quirúrgicas retenidas, que estas tienden a secarse con quistes, y en el quiste nosotros vamos a calcificaciones irregulares, no a lo largo de toda su pared, pero sí en parches. Además que en una radiografía ver las fibras de esta gasa quirúrgica, porque tienen una bandita como de metal, ¿no? Que va a ser inmediatamente después de un procedimiento quirúrgico si algo se quedó. ¿De acuerdo? Se observa como un quiste con el signo de la corteza reticulada calcificada. Otra patología benigna, en el caso del peritoneo, es la peritonitis esclerosante encapsulante, ¿sí? Es una condición rara en pacientes con diálisis peritoneal, ¿sí? Es caracterizado por asas de intestino rodeadas de una densa membrana y obstrucción intestinal recurrente. La presencia del diálisis peritoneal en estos pacientes, pues prácticamente nos da la pista de lo que está pasando con estos pacientes. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver la calcificación en las asas del intestino. Okay. Tenemos la hidatidosis peritoneal. Esta es causada por un parásito que se llama Echinococcus granulosus. El hígado es el principal afectado. Este forma quistes hepáticos. Estos quistes hepáticos normalmente ahí se quedan, pero si se rompen puede producir una hidatidosis peritoneal. Los quistes pueden producirse dentro del peritoneo, ¿sí? Las calcificaciones aumentan cuando el tratamiento inicia. En este caso, por ejemplo, vemos el vaso como está lleno de quistes, y en esta radiografía simple vemos como quistes en diferentes topografías. La muerte del parásito no es segura en una radiografía a menos que lo veamos así como esto, calcificado y enquistado, ¿de acuerdo? Es una hidatidosis peritoneal por Echinococcus granulosus. Bueno, en el caso de coledocolitiasis, una colecistolitiasis, el ultrasonido es mejor para detectar este tipo de calcificaciones, pero el TAC es mejor para detectar las complicaciones de estas colecistitis o coledocolitiasis. Por lo general,
hay algunas veces en las cuales los litos pueden perforar la pared de la vesícula y pueden migrar hacia la cavidad peritoneal. Estos litos son un fomite para el peritoneo. Puede haber una infección. Entonces, normalmente vamos a encontrar a estos pacientes con estas complicaciones, con infecciones, con abscesos. En este caso, aquí tenemos el absceso en esta tomografía, y vamos a ubicar la litiasis en estos dos puntos calcificados de aquí. De acuerdo, se trata de un paciente por una complicación de la colecistitis. Igual, son de morfología idéntica a los de la vesícula porque son los mismos. No cambian su morfología. En el caso de las enfermedades malignas, la carcinomatosis peritoneal por sea de ovario, las vamos a ver calcificadas. La más común son las calcificaciones amamatosas por cáncer de ovario, ya que estas aumentan la posibilidad de que exista este diagnóstico. Vamos a ver estos implantes peritoneales, aquí las podemos observar, con ascitis. Nos está hablando, por ejemplo, en una paciente femenina con ascitis, calcificaciones peritoneales. Nos habla de la posibilidad de un diagnóstico de cáncer de ovario. La pista o el sentido de saber que los tipos de cánceres que son mucinosos, por ejemplo los tumores de ovario, se calcifican, pues nos da la pista de al encontrar nosotros una carcinomatosis como esta, darle con la pista del diagnóstico de un tumor ovárico. Otra enfermedad maligna es el pseudomixoma peritoneal. Esta es una acumulación de ascitis gelatinosa, por lo general debido a la ruptura de un tumor mucinoso. Por lo general se presenta con distensión abdominal y obstrucción, ¿sí? Nos orienta principalmente al diagnóstico, vamos a ver aquí, nos orienta por lo general al diagnóstico de tumores del apéndice o del colon, tumores mucinosos del apéndice o del colon, y estos pueden ser calcificaciones curvilíneas, nodulares o micropunteadas. Ahora, en el caso de las calcificaciones retroperitoneales, la tenemos más sencillo porque en el retroperitoneo tenemos algunos pocos órganos. El 20% de los tumores primarios son neurogénicos del retroperitoneo. Y si lo tenemos en una topografía en la cual está en retroperitoneo a un lado de la columna vertebral, o sea en la cadena simpática, pues es muy probablemente que sea un tumor neuroendocrino, neurogénico, perdón. Y las calcificaciones que estas van a producir son calcificaciones punteadas y curvilíneas, ¿sí? En las paredes de la masa, en este caso. En cambio, una masa retroperitoneal quística con calcificaciones menos notorias podría tratarse de un linfangioma, que son las dos posibilidades de tumores benignos que podemos tener aquí en el retroperitoneo, ¿sí? Otra es este tipo de teratoma que se llama fetus in fetu, que cuando se calcifica lo podemos detectar en radiografías simples. Podemos encontrar huesos, incluso pies o extremidades formadas adentro del retroperitoneo de los pacientes. Pueden ser, es más común que ocurra en pacientes muy jóvenes, pero también lo podemos encontrar en adultos. Sí, este es un tipo de teratoma. Hay que diferenciarlo de un teratoma clásico, porque este es un tipo de teratoma benigno, y puede ser diferenciado por una tomografía. Podemos encontrar calcificaciones de procesos granulosos como infecciones por histoplasmosis o fibrosis. Normalmente estos, cuando tienen forma de cascarón de huevo en su periferia, afecta a ganglios retroperitoneales
Y mesentéricos puede ser silicosis. En este caso podemos ver aquí los ganglios linfáticos calcificados, ¿sí? En este caso vemos ganglios en la topografía inguinal, en la topografía retroperitoneal, que nos podría estar hablando de un paciente con infección por tuberculosis, ¿sí? Una de las opciones o de los tumores malignos que existen aquí en el retroperitoneo es el liposarcoma, ¿sí? Es una tumoración ubicada en el retroperitoneo que predominantemente contiene células de grasa, y comúnmente se calcifica, ¿sí? El lipoma benigno no se calcifica, es una manera como de distinguirlo. Y las regiones de estos tumores, que son las calcificadas, por lo general son áreas bien diferenciadas de estos tumores. En este caso, nos puede confundir un poquito esta imagen. Es un hematoma calcificado. Acá abajo es donde encontramos el patrón característico de un liposarcoma, que es un patrón como heterogéneo y puntillado, generalmente en las zonas bien diferenciadas. Ahora, vamos a hablar de los órganos por órgano abdominal y vamos a ver también diferentes tipos de calcificaciones benignas y malignas. En este caso, en el hígado, tenemos este tipo de calcificaciones que son benignas, puntilladas, heterogéneas, que no siguen como ningún patrón. La causa más común son los granulomas, ¿sí? Los granulomas hepáticos, generalmente formado por infecciones o procesos granulomatosos, como enfermedades fúngicas, por micobacterias o parasitarias. La esquistosomiasis puede producir este patrón y además producir fibrosis periportal que lleva a cirrosis hepática, ¿sí? En este caso, podemos ver aquí estas calcificaciones en el vaso, calcificaciones granulomatosas. Y en el caso de la esquistosomiasis, esto puede dar lugar a calcificaciones en el tejido fibrótico, que dando como un patrón como de caparazón de tortuga, ¿sí? Estos septos lineales se calcifican y recuerdan esta morfología. Lo podemos ver también en una tomografía y en una ecografía. Esto es un paciente con cirrosis y fibrosis, fibrosis calcificada del hígado. Si nos encontramos una placa simple en un paciente con muchos años de vida, probablemente se vaya a tratar de una deposición de torotrast. Este es un material de contraste que se utilizó hasta los años 50, ¿sí? En los pacientes ancianos los podemos ubicar en una radiografía simple o en el TAC de abdomen, que produce un patrón irregular como de hiperatenuación, ¿sí? Esto prácticamente es patrón de esto y está asociado con riesgo aumentado a malignidad, a malignidades preferentemente del hígado, ¿de acuerdo? En el caso, por ejemplo, de los hemangiomas, este es otro tumor benigno, un hemangioma. Puede calcificarse un 10 o un 20% más o menos de los hemangiomas se esclerosan y producen calcificaciones al infartarse. También los adenomas hepáticos se calcifican aproximadamente en un 10% y tienen en sus áreas de hemorragia y necrosis. También la causa más común de calcificaciones malignas en hígado son las metástasis hepáticas, ¿sí? Por lo general de tumores mucinosos, que son los que tienden a calcificarse. Otra causa, por ejemplo, común de metástasis hepáticas que tienden a calcificarse son el del cáncer medular de tiroides y los tumores neuroendocrinos, ¿sí? Tumores carcinoides. Estos van a tener un patrón así como irregular, ovalados, amorfos,
estrellados, etcétera, ¿sí? Vamos a ver como calcificaciones un poco más grandes que los que acabamos de ver, por ejemplo, una granulomatosis, ¿sí? Una presencia tan importante de México para respaldar a El Salvador. El hepatocarcinoma es la causa más común de primaria en hígado, y las calcificaciones suelen suceder después del tratamiento dirigido, ¿sí? Por lo tanto, no se va a calcificar antes del tratamiento. Un hepatocarcinoma que ocurre en pacientes jóvenes, por ejemplo, que no está relacionado con cirrosis, las calcificaciones aquí pueden ser frecuentes. Y esto nos habla de un subtipo de hepatocarcinoma que se presenta principalmente en los jóvenes, que es el hepatocarcinoma fibrolamelar. Y nos puede orientar al diagnóstico y poderlo distinguir entre uno y los datos del paciente, por ejemplo, que sea joven, que tenga una masa, un tumor de hígado calcificado. Porque cada uno de ellos, déjeme decirles, cobró. Ahora, en el caso de las vías biliares, había que pues, litiasis, y esta litiasis por estasis de la penis. Entonces, entre extrahepatos es decir, en el conducto o por precipitación dentro de la vesícula. De morfología palada y aparece con efecto de llenado en algunos estudios de imagen, como esta colangioresonancia o esta tomografía que calcificado ovalado. Y en el caso de tomografía, vamos a ver más técnica intrahepático, nos habla de intrahepático. El paciente tiene formación de litos intrahepáticos, infecciones, una colestasis crónica, por ejemplo una colangitis piógena o un colangiocarcinoma que podría estar provocando esta formación de litos, ¿sí? Los litos intrahepáticos en su caso están relacionados en un 3 a un 10% con el colangiocarcinoma. En el caso de otra tipo de calcificación benigna, es la vesícula de porcelana. Sí, la vesícula de porcelana, como lo mencionó mi compañera Melissa hace rato, pues tiene una topografía en el cuadrante superior derecho, toma la forma de la vesícula biliar y se trata de un depósito de calcio por una hepatitis crónica, que también vamos a poder detectar en el TAC. Puede o no haber litos, ¿sí?, en este tipo de vesículas. Y clásicamente se ha dicho que está relacionado con un aumento del riesgo de tumor de vesícula biliar. Y sí, pero no es muy significativo, ya que el riesgo aumenta en un 1 y un 6% en estos pacientes. Obvio que si hay una masa que se acompaña a esta vesícula en porcelana, pues obviamente hay que estudiarlo en cuanto a su extensión, para poder saber si tiene metástasis o es un vesícula in situ. En el caso del vaso, las calcificaciones del vaso son casi exclusivamente benignas, y los flebollitos son la causa más común. Los flebollitos prácticamente siempre los vamos a ver en un patrón así muy pequeño, puntilleado, sin un patrón específico o topográfico de calcificación. Simplemente vamos a encontrar este pequeño puntilleo. También puede ser que estas imágenes nos las dé unos granulomas de vaso que se hayan curado, pero prácticamente en vaso las masas calcificadas están relacionadas con benignidad.
este vaso completamente calcificado, ¿sí? Este vaso completamente calcificado nos habla de un paciente con una autoesplenectomía. Este vaso ya no funciona. Y se trata de un paciente con anemia drepanocítica o anemia de células falciformes. En este caso, la autoesplenectomía ocurre en las crisis drepanocíticas porque se ocluyen las arterias, en este caso la arteria esplénica, de manera crónica, y esta oclusión crónica de la arteria esplénica pues va a producir pues la muerte del tejido del vaso, y al producirse su muerte pues obviamente se va a calcificar, ¿sí? Y puede aparecer en una radiografía o en una tomografía. Calcificaciones punteadas que se ubican aquí en la topografía del páncreas con un patrón irregular, pues obviamente es una imagen algo típica de la pancreatitis crónica. ¿Sí? La pancreatitis crónica alcohólica pues normalmente tiende a producir este patrón como calcificado, y podemos encontrar también que sus vías intrapancreáticas pues también van a encontrarse un poquito dilatados. Estas calcificaciones pueden ocurrir en los acinos, pueden ocurrir en las vías pancreáticas o en ambos, ¿de acuerdo? Podemos encontrar en el páncreas un tumor benigno que es el cistadenoma seroso, ¿sí? Este por lo general le da a mujeres de 60 a 70 años y puede ser sintomático cuando es grande, ¿sí? Tiene un patrón así como estrellado radial asociado a una cicatriz hipocaptante cuando es contrastado, ¿sí? Y estos datos por lo general son patognomónicos de un cistadenoma seroso, una mujer añosa con una masa calcificada, estrellada y con una cicatriz hipocaptante. En este caso es una tomografía contrastada. Podemos ver neoplasias benignas en páncreas que se calcifican, como la neoplasia mucinosa quística, que vamos a encontrar aquí un quiste en la topografía del páncreas. Esta es una lesión premaligna donde se ve un quiste con una pared gruesa que está aceptado sin comunicación con el sistema ductal, y ocurre por lo general en el cuerpo y la cola del páncreas en mujeres de edad media. Cuando está calcificado, este es un predictor de malignidad, ¿sí? Si no está calcificado, pues es más probable que no sea maligno, pero como quiera hay que estudiarlo porque se trata de una lesión premaligna. Y aparecen en este patrón como curvilíneo y en la pared, ¿sí? Que sí producen hormonas. Si están calcificados son factores al pronóstico, entonces también hay que ver si estos los detectamos. Estos los detectamos en el páncreas con calcificaciones, pues de un paciente con un tumor de islote pancreático con que ya sea metastásico, por una metástasis vascular local o a distancia. También es el lugar donde se ubica más comúnmente. Si ocurre bilateralmente, por lo general se debe a infecciones granulomatosas como tuberculosis, micosis o hemorragia bilateral por septicemia.
lo que nos va a dar lugar a una insuficiencia suprarrenal o síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Y más raramente puede ocurrir por amiloidosis. Si se asocia a una masa, puede ser benigno o maligno y hay que biopsiar. El 10% son feocromocitomas y estos son calcificados periféricamente y el 24% son mielolipomas, 24%. Decir que es un mielolipoma y si es mielolipoma es benigno. Y si las calcificaciones son centrales, se relacionan con un adenocarcinoma de la corteza suprarrenal. ¿Sí? Estas son difíciles de distinguir estos dos diagnósticos, el carcinoma cortical y el mielolipoma, que es benigno, cuando miden más de 4 centímetros y tienen grasa. Si miden menos, posiblemente nos vamos a pensar en un carcinoma cortical. Y para poderlos distinguir, pues hay que utilizar contraste. Si no realza, pues podrá tratarse de un mielolipoma, y si realza al contraste, pues también va a tratar de un carcinoma cortical. Y lo vamos a ver aquí, por ejemplo, en un ultrasonido, como las pirámides renales calcificadas. Estos no son una acústica posterior porque son microcalcificaciones, y cuando son calcificaciones más grandes, pues evidentemente va a ser cada vez más fácil detectarlo, en este caso por una tomografía, donde en esta imagen podemos ver que está calcificado la cortical. ¿De acuerdo? Las lipomas son raras. Si está calcificado, pues vamos a pensar en un carcinoma celular renales. Lo vamos a ver así, irregular, puntillado, puede estar en la o en la corteza. De la topografía de los ureteros. Y si estos litos viajan por el uretero hacia la vejiga y no salen, simplemente siguen ahí y siguen creciendo, pues vamos a encontrar una litiasis también en vejiga. Y cuando ocurre esto, podemos ver que tiene como una forma como de estas como estillas de la matatena. Si lo menciona la literatura, como que adquiere la forma de una perilla.
de la vejiga se calcifica, esto puede ser debido también a cistitis crónica. ¿Sí? El Corynebacterium urealyticum es la causa más común. Esta es una causa benigna, es una infección nosocomial que se da principalmente en pacientes que tienen, a los que les han manipulado la vía urinaria. De los tumores de vejiga y de la vía urinaria, el que vamos a sospechar cuando hay calcificaciones es el adenocarcinoma del uraco. ¿Sí? En el caso del útero, pues los miomas también es otra de las lesiones que pueden calcificarse. Esta imagen es característica de un mioma al cual ha sufrido una degeneración hialina, y tienen como un aspecto como de palomita de maíz, ¿sí? Si los miomas los tratamos y no los dejamos como necrosarse por sí mismos, vamos a ver este patrón como periférico y lineal, tratados con una quimioembolización, ¿de acuerdo? Los podemos encontrar en tumores como hemangiomas cavernosos y malformaciones vasculares, que son raros y se presentan con sangrado y en la unión rectosimoidea. Y además vamos a encontrar algunas calcificaciones, como estos fleolitos. Y prácticamente son patognomónicos de estos tumores y podemos distinguirlos del CA de colon.
aorta, completamente contrastada, sin contraste, porque está calcificada. Y esto es importante, esto puede ocurrir en pacientes que son fumadores, en pacientes con enfermedad renal crónica o que tienen diabetes. Una enfermedad renal crónica, en el caso de infecciones subcutáneas que se aplican de manera crónica, también podemos encontrar estas lesiones calcificadas. En el caso del síndrome de Crest o dermatomiositis, también lo podemos encontrar, este tipo de calcificaciones de los tejidos blandos. Su topografía, su localización anatómica, y esto nos puede ayudar con el diagnóstico. Sí, la tomografía es la mejor modalidad para poder describir todos estos tipos de calcificaciones. Como referencia bibliográfica utilicé el Stack 10, la Wikipedia, y este artículo bastante bueno, que es el abordaje diagnóstico de calcificaciones malignas y benignas de abdomen y pelvis. Gracias.